La adquisición y renovación de armamento, en este caso de aviones de combate, sí es necesaria. Tenemos recursos naturales, tenemos ciertas amenazas transnacionales que nosotros debemos de llevar y de participar a Claro, nivel porque, regional. claro, ya digamos, su posición en este momento. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al país. 95.5 de la FM de Lima, canal 34 de Movistar, y he sentido un poco la incomodidad de mi invitado Jorge Chávez, que no quiero comprometer con mis opiniones y con mi desahogo, porque creo que me desahogo un poco todas las mañanas y creo que la gente también un poco se desahoga conmigo, ¿no? Pero en fin, Jorge Chávez Cresta, general del Ejército Peruano y exministro de Defensa, está en nuestros estudios. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Mañana, que es inevitable empezar por esto, ¿no, Jorge? Mañana va a haber un paro. Me preocupa mucho hoy día. Nosotros estamos siguiendo, como decía esta mañana Manuel Rosas, con mucha responsabilidad, informando sobre la realidad, sobre lo que está ocurriendo. ¿Va a haber, no va a haber paro? Está claro que hay un sector importante en el interior del país, en Lima, que va a parar. Se pensó en un momento que iban a parar fundamentalmente los transportistas informales, pero resulta que no, que también van a parar muchas empresas formales. Y estamos en una situación donde es altamente probable que mañana haya una paralización nacional muy seria. ¿Qué hacemos frente a esta situación y ante la falta de respuestas de la gente del Congreso y del Ejecutivo? Bueno, ante todo, muy buenos días. Creo que es un tema que debe de estar en agenda. Cuando te he escuchado claramente sobre el reclamo que debemos de llevar a cabo, por la preocupación que no solamente es el escenario político, sino la preocupación que tiene toda la población. El tema prioritario que está afectando a todos los sectores de nuestra población es la inseguridad ciudadana. Y parte del reclamo que están haciendo los transportistas no es solamente obtener beneficios o derechos, sino el tema de la extorsión a los que vienen afrontando ellos. Yo creo que una huelga no beneficia ni favorece a nadie, pero es un mecanismo que dentro de la democracia lo ejercen las organizaciones de las cuales están siendo afectadas, ¿no? Entonces yo creo que se debería tomar con la debida responsabilidad. Lo que se debe de hacer en estos momentos es conversar con ellos para buscar cuál es la solución, ¿no? Se habla mucho de la participación y en off estamos hablando sobre la participación de las Fuerzas Armadas. Yo creo que una de las, ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Que la participación de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la policía debería ser en este momento muy crítico para los transportistas, darle la seguridad correspondiente para que puedan llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones. Pero es un tema de mucha preocupación porque todo lo que sucede en Lima o todo lo que sucede en el Perú es por medio del transporte. Si no tenemos transporte para trasladar a las personas o para trasladar los recursos, porque Lima es un despensero de la parte de la Sierra Central. Entonces, si no tenemos ese tipo de transporte o de abastecimiento, vamos... No, la cosa puede ser muy crítica, pero el problema, Jorge, es que es recurrente el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya yo decía el otro día que ya fue un extremo, que en el caso de la crisis sanitaria que hubo acá en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, ¿no? Hace algún tiempo, que la basura estaba acumulada por miles de toneladas, tuvo que venir por propia iniciativa además, porque ellos decidieron hacerlo así, la gente de la región del ejército acá fue y se llevó la basura, porque nadie lo hacía. Pero acá, hasta para recoger la basura, hay crisis climática, el ejército, hay problemas con la minería, el ejército, hay problemas con la inseguridad, el ejército, lo único, o las Fuerzas Armadas. Ya, lo único que nos falta es pedirles que gobiernen, pues, así total, si lo llamamos para todo. Pero yo creo de que lo que el otro día alguien nos ha dicho acá, ya si lo llamamos para que nos resuelvan todo, que lo llamemos para que nos gobiernen, ¿no? Yo creo que lo que se debería observar es el nuevo rol que tienen que desempeñar las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo, como siempre, he sido crítico de que se empleen las Fuerzas Armadas en temas de los cuales no están preparados, como es la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, en su rol pueden apoyar el control del orden interno, como lo vienen haciendo el GEBRAIN, como que cuando se desborda las situaciones en temas de seguridad, se apoye con patrullajes,
pero lo que se debe de hacer es el empleo efectivo de las Fuerzas Armadas en cada una de las circunstancias en que esté en riesgo el país. Lo que tenemos que hacer de manera decidida y franca es declarar la guerra a cada uno de los aspectos que vienen afectando a nuestra población. Uno de ellos es la extorsión. Lo que sucede, como tú muy bien has dicho, que la policía debe de dedicarse a hacer su trabajo. No está preocupado aspectos políticos o aspectos que le vienen afectando y que de una u otra manera tiene que involucrarse en ello, dejando de lado lo que es la inteligencia policial, lo que es su trabajo de manera rápida y efectiva. Entonces, eso es lo que tiene que llevarse a cabo. Este es un proceso que prácticamente se viene desbordando, no de ahora, sino de tiempo atrás, porque no se han tomado las medidas rápidas y efectivas para proteger a la población. Ahora, yo quisiera, Jorge, que revisemos rápidamente las cosas que ha dicho Dina Boluarte el día de ayer, algunas de las cuales son sinceramente relevantes, ¿no? Porque refleja esta desconexión que creo que está ocurriendo en este momento. ¿Podemos, por favor, escuchar lo que dijo la presidenta Dina Boluarte? Adelante, por favor. Es una amenaza a nuestra patria la presencia de bandas criminales internacionales que actuando solas o unidas a criminales peruanos buscan echar raíces en nuestra patria. Bandas criminales que como consecuencia de la autodestrucción de países, estados y gobiernos fallidos han migrado a América y Europa. No podemos permitir que la amenaza de organizaciones criminales, consecuencia de la descomposición de dictaduras de otros países, amenacen nuestro. En este Estado moderno se protege, posee capacidad previsora, capacidad para adelantarse a los nuevos escenarios, fortaleciéndose estratégicamente. No seamos ingenuos. Los países y los estados defienden sus intereses. En el mundo se están produciendo nuevos alineamientos, nuevas alianzas y nuevos ejes frente a los cuales debemos estar preparados. La historia nos ha enseñado que la seguridad y la defensa nacional son fundamentales. No somos un gobierno, un Estado y un país fallido. Somos un país resiliente, luchador, trabajador, que tiene un horizonte de progreso, de avance, de crecimiento y desarrollo integral. Estamos actuando en todos los escenarios y pese a los malos augurios de los eternos pesimistas y escépticos, estamos respondiendo a los desafíos. Yo no sé qué decir simplemente. Es que a mí me sorprende, Jorge, tenemos confianza, ¿no es cierto? Es decir, yo escucho a Dina Boluarte porque se está refiriendo sin nombrarlo al régimen de Maduro y de Chávez. Pero la señora ya se olvidó de lo que decía hace 2 años sobre Maduro y sobre Chávez, ¿no? Y ahora, sin nombrarlos, ha hablado peste, ¿no es cierto?, de los responsables de la migración masiva que nos está afectando. Pero si eran sus amigos, o sea, por Dios, ya, pero vayamos a lo que interesa, ¿no? ¿Somos un país fallido o no, Jorge? No, yo no creo que somos un Estado fallido, porque aún prevalece la democracia, aún hay libertad de prensa, y creo que las instituciones se están gobernando. Hay ciertos aspectos que hay que corregir, ¿no?, en lo que es la administración y gestión de gobierno, pero yo no creo que estemos en un Estado fallido, porque hay ciertas condiciones y características para que un país tenga un Estado fallido, y el Perú creo claro, que... pero lo que es innegable y no termina de entenderlo, creo, Dina Boluarte, que ahora se ha vuelto, digamos, admiradora del modelo económico de Fujimori, es que la gran falla de este proyecto, que en realidad ha sido una mala copia de lo que propuso el Movimiento Libertad en su momento, que era la liberalización de la economía y bueno, y todo lo que parcialmente hemos vivido,
era que esto tenía que ir de la mano con una reforma del Estado que nunca ocurrió. Entonces tú has tenido un crecimiento económico, pero no has tenido un proyecto nacional, no ha habido un proceso de industrialización, hemos terminado exportando piedras. En segundo lugar, no ha habido una reforma del Estado, tienes un Estado ineficiente, corrupto, pero hasta el límite de lo imposible, Jorge. Todo está atravesado por la corrupción, todo. Entonces, no puedes decir pues que las cosas ya... O sea, yo soy una persona que tiene esperanza en que esto puede cambiar por las enormes posibilidades que tenemos, no solo materiales, sino por la calidad de la gente. O sea, 75% de informalidad y sobrevivimos, Jorge. Eso habla bien de los peruanos, de lo que somos capaces de hacer ante la adversidad. Pero necesitamos otros gobiernos, ¿no? Bueno, yo lo que, haciendo una crítica constructiva, creo que lo que se debe de hacer es reorientar. Cuando uno establece un gobierno y establece un objetivo de gobernar, debe de orientar para tener una agenda y tener las políticas de Estado bien definidas, ¿no? Hacia dónde quiero llegar y qué quiero solucionar. Porque las políticas de Estado son políticas públicas que solucionan el problema que agobian a nuestro país. El primero y la más alta prioridad es la inseguridad ciudadana. Pero como que no hay un rumbo y seguimos haciendo lo mismo, volviendo a repetir lo mismo, declarar el estado de emergencia lo mismo, y creo que esa no es la solución. O usando a las Fuerzas Armadas ya para tranquilizar por un rato a la gente, pero ha ocurrido. Sí, ocurrió en San Juan del Lurigancho que los mismos miembros de las Fuerzas Armadas ya estamos en la calle, ¿ahora qué hacemos? Sí, porque no era parte claramente de ningún plan, de ninguna estrategia, ¿no? Claro, lo que se debe de llevar a cabo es, creo que, aprender de los mejores, aprender de las lecciones que han sucedido, porque este fenómeno está sucediendo prácticamente en toda la región, ¿no? Mencionaste a lo que era la migración. La migración nos viene afectando desde hace bastante tiempo, pero no se toma ningún tipo de acción en el sentido de, uno, poner freno, dos, ver en qué sentido nos está afectando para ordenar un poco la casa, porque gran parte de la delincuencia transnacional nos viene afectando a cada uno de nosotros con estas extorsiones. Si bien es cierto, también hay bandas criminales nacionales, pero todo eso suma a que no hay un objetivo claro y contundente para disminuir los riesgos ante la inseguridad ciudadana que tiene nuestro país. Y la solución, como tú bien lo has expresado, la hay. Entonces, debemos de reorientar ese esfuerzo para llevar a cabo. Porque además no vale, como se dice, llorar sobre la leche derramada, pero hablamos mucho de la migración y cuando se produjo la crisis política gravísima en Venezuela y nosotros decidimos sumarnos sin pensar a lo que fue la política exterior norteamericana, que decía, se va a caer Maduro si lo ajustamos con medidas económicas. No se cayó Maduro, terminó el gobierno ¿no es cierto?, de Donald Trump, vino al gobierno de Biden, se está acabando el gobierno de Biden y Maduro sigue ahí. Y al Perú nos llegaron como 2 millones de venezolanos y no teníamos ningún plan. ¿Cómo los vamos a integrar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a separar a los buenos de los malos? Porque con los buenos también vinieron los malos, ¿no es cierto? Y eso es lo que lamentablemente nos ha pasado, ¿no? Como tú dices, la improvisación. Tenemos que ir a la pausa, Jorge, pero yo quisiera que regresemos para aterrizar, para hablar sobre cómo enfrentar la crisis de inseguridad y para hablar de este otro tema polémico que yo creo que es mucho más importante de lo que se cree, que es la decisión de adquirir 24 aviones, incluyendo la mayor parte de ellos, entiendo, aviones de combate. Y la gran pregunta, una vez más, es si eso es prioritario o no. ¿No? Si eso es prioritario o no en una circunstancia como esta. Vamos a la pausa y regresamos con Jorge Chávez Cresta. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el general Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa. Y uno de los temas inevitables, Jorge, porque esto es un proceso que viene de tiempo, que es la discusión sobre la renovación del armamento en las Fuerzas Armadas y en particular en general en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y yo me quedé, te soy sincero, en la discusión siguiente, es decir, parte importante de nuestro armamento era ruso, ¿no es cierto? O lo que era la esfera rusa, ¿no es cierto? Desde los 70. ¿No? Entonces hemos comprado Antonov, MiG,
MiG, aviones MiG y Sukhoi, etcétera. Pero el gran problema en este momento ya no es solamente que ese armamento era obsoleto, etcétera, sino que, por ejemplo, por lo que entiendo, la fábrica Antonov que estaba en Ucrania ya no existe más, la bombardearon los rusos y entonces yo me quedé en la discusión que había que dejar el proveedor ruso porque ya no tenía ningún sentido y había que buscar una alternativa. Y de repente aparecemos y vamos a comprar franceses, suecos, o sea, ¿qué pasó con la discusión? O sea, ya no es solo, o sea, hay un tema de fondo ahí, ¿no es cierto? Pero tú tienes información sobre cuál es la realidad y partamos de eso. ¿Cuál es la realidad? A ver, nosotros lamentablemente por el desorden que hemos hecho en las adquisiciones, no hemos tenido una línea. Empezamos con una línea en los años 70, una línea soviética, ¿no? De que la hemos mantenido prácticamente hasta los años 90, ¿no? Particularmente en lo que es ejército y fuerza aérea, porque Marina tiene otra línea, ¿no? En ese sentir de que hemos realizado adquisiciones, las posadquisiciones nos han pasado facturas porque han sido onerosas, no contamos con repuestos y desde el año 1995-96 que se adquirieron prácticamente la flota de aviones, que es el tema actual, ya han pasado prácticamente... De 30 años. Más de 35 años que hemos adquirido. Entonces, es necesario renovar en el tema de seguridad y defensa nacional nuestro parque aeronáutico en el sentido de nuestros aviones de combate. Es por eso de que yo sí estoy de acuerdo con la adquisición de esas escuadrillas, pero el tema acá es de que nosotros debemos de estandarizar ya nuestra línea. El trabajo que se hizo desde hace varios años es estandarizar para establecer una línea occidental de nuestra Fuerza Aérea, por todos los problemas que han habido con respecto a la Unión Soviética. Entonces, esa fue la línea. Inclusive se cuestionó mucho porque se habían comprado 24 helicópteros, pero los helicópteros tienen 6 años a 7 años y tienen una durabilidad todavía de 15 años más. Y el Mi-17 tiene una performance adecuada para nuestro territorio. Entonces hay que balancear en ese sentido. Que sí es necesario hacerlo, que no es popular, porque cada medida que se toma para adquirir armamentos no es una medida popular, es una medida impopular. Una medida popular es voy a hacer más hospitales, voy a hacer más carreteras, voy a llevar a cabo la reducción de la anemia. Eso es una medida, se puede decir, de que satisface los requerimientos, pero la adquisición y renovación de armamento, en este caso de aviones de combate, sí es necesaria. Tenemos recursos naturales, tenemos ciertas amenazas transnacionales que nosotros debemos de llevar y de participar. Claro, a nivel regional. claro, ya digamos, los militares se mueven en base, ¿no es cierto?, a ¿cómo es que les llaman? Estos diagnósticos de eventualidad de un conflicto, hipótesis. Escenarios, sobre la base de escenarios. No es cierto. Y Chile, con la que hemos tenido una situación de tensión durante muchísimo tiempo por razones obvias, tiene requerimientos y nosotros tenemos las soluciones a sus problemas. Entonces hay dos caminos: o nos entendemos económicamente y ellos aceptan que ahora nosotros somos más importantes que ellos porque tenemos la vía de salida. Nosotros, si manejamos bien las cosas, vamos a llegar a producir más cobre que ellos y con eso ya la situación cambia de una manera dramática y van a tener que aceptar una situación de subordinación donde, digamos, parte importante de su economía se va a tener que realizar a través nuestro. La otra es la militar. Es decir, que nos declaren una guerra. El problema, ¿cuál es? Que no tenemos un avión que salga a combatir. Eso es lo que ustedes... Yo he escuchado los argumentos, ¿no? Por ejemplo, el argumento ese de los MiG. ¿Cuántos nos quedan? 3. Y sin armamento. ¿Cuántos están volando? ¿O no se puede decir? No se puede decir, ¿no? Pero es necesario ya renovar el parque aeronáutico, nuestros aviones de combate. Es necesario porque la línea de un país siempre, como el caso en el Perú, tiene que ser disuasivo, no ofensivo, es disuasivo. Si nosotros solamente vamos a tener de 2 a 3 aviones de combate que se encuentran en un 100% operativos y no tenemos el presupuesto para... Ya, pero es decir, lo que me han dicho a mí, pueden volar,
Pero nada más, ¿cómo que nada más? No, pues porque no tienen armamento. Es que esas fueron las adquisiciones pero ¿cómo que es se posible hicieron? que te haya pasado una cosa así? Bueno, pues lo que ha pasado, hermanito. Pero esas son las adquisiciones que se hicieron. Entonces, la preocupación debe ser centrada en que no es Ya, que pero, se va pero a eso, adquirir Jorge, o pero no. eso es, Jorge, si tú miras, si te sales de la realidad del Perú hoy y miras las cosas desde una perspectiva estrictamente del equilibrio militar y las necesidades de la defensa, ¿no es cierto? Y de dar el mensaje hacia afuera que nosotros somos un país de paz, pero si hay una guerra, nos podemos comprar el pleito, ¿no es cierto? Ya. Pero de ahí tienes que pasar al país en el que vives. Pero por Y si eso es supuesto. una prioridad en este momento, si por ahí es por donde tienes que empezar, en un país donde no solo no hay MiG, no hay helicópteros, no hay aviones de transporte, que tal vez tengan que ver más con nuestras necesidades. O estamos enfrentados no a una guerra posible, a una guerra real, por ejemplo, contra el narcotráfico. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros hemos ido avanzando en prioridades en el tema de la seguridad y defensa. Por ejemplo, hace unos días, unas semanas, se ha podido percibir que embarcaciones de otros países están invadiendo aguas territoriales en el continente sudamericano. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú. Nosotros no tenemos una embarcación que permita garantizar la soberanía y la vigilancia de nuestras 200 millas. Sin embargo, se ha llevado a cabo el fortalecimiento de la industria naval y ya a partir del próximo año ya vamos a tener 2 embarcaciones que permiten hacer esa seguridad y vigilancia. ¿Te das cuenta? Entonces, No, además lo que me han contado, y- justo ayer me han contado que el Servicio Industrial de la Marina, que está en un proceso de potenciación y que han hecho un trato, me parece que es con Hyundai, ¿no? Claro, con una alianza estratégica. supercorporación, y lo que se va a construir es de arranque una fragata. O sea, vamos a construir embarcaciones. Exactamente. O sea, pero eso es lo que había que hacer, pues, Pero ¿no es cierto? a eso se quiere llegar. O sea, la transferencia tecnológica también se tiene que hacer con las adquisiciones. Por eso la preocupación debe ser centrada si que es conveniente o no adquirir. Si es conveniente adquirirlo. Aparte, el artículo 170 de nuestra Exitosa. Constitución indica de que el gobierno, el Estado, debe darle soporte logístico a las Fuerzas Armadas en la renovación de su material. Entonces nosotros no podemos estar, discúlpame la expresión, en una diferencia de 8-1. O sea, no puede existir eso. O sea, en un país, hemos hablado antes de un Estado fallido. El Estado fallido comprende varios aspectos. Nosotros no podemos dejar de lado la seguridad y la defensa nacional. Así como no podemos dejar Claro, de pero el lado... problema, ¿sabes qué? Hay otro problema más, ¿ya? O sea, yo te digo cuáles son las objeciones que nosotros recibimos cotidianamente desde la sociedad misma. Lo primero es que si eso es una prioridad, si vamos a invertir 3.500 millones o que si de dólares o que si nos vamos a endeudar por 15.000 millones de soles para adquirir aviones de combate cuando hay otras urgencias. Eso es lo primero. Y lo segundo, Jorge, es la corrupción. O sea, explícame parte de qué plan es que siquiera se haya planteado como posibilidad de comprarle a los suecos, creo que le quieren comprar. O sea, o compras, o después de la experiencia que hemos tenido con los franceses, con el escándalo de los Mirage que hubo, donde se acreditó que se había pagado comisiones ilegales y la gente no fue a la cárcel porque prescribió el proceso, no porque se considerara que los participantes habían sido inocentes, simplemente prescribió, no se pudo castigar, pero se acreditó que hubo corrupción. Entonces, cada vez que ha habido adquisiciones militares, ha habido corrupción. Entonces, la gente, con toda legitimidad, sospecha. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué están desesperados? Es que ahí debería ir el fondo del asunto. No si es pertinente adquirirlos o no. ¿Es necesario adquirirlas? Sí. Pero cada adquisición debe tener una línea estratégica. Tú has mencionado lo que ha hecho nuestra Marina de Guerra del Perú. Nuestra Marina de Guerra ha establecido una alianza estratégica con una corporación que tiene desarrollo tecnológico, que va a elevar nuestros puertos y nuestro servicio industrial de la Marina Exitosa. a un nivel que va a ser un gran hub en América del Sur. No, claro, porque yo, ¿No? yo pensé, te soy sincero, que la idea originalmente era, y estoy buscando a alguien que cuente lo que está haciendo la Marina, ¿no? De la propia Marina. Pero yo pensé que lo que estaban haciendo era potenciar el astillero para darle servicio no solo al Callao, sino a Chancay. Pero ahora resulta que no, que están yendo mucho más. Exactamente. El proyecto es construir embarcaciones de nivel mundial. Y ahí estamos hablando de una inversión en 5 años de aproximadamente de 3.000 millones. Y con otros 3.000 más. Entonces, si nosotros vamos a ser críticos de nuestra Fuerza Aérea, entonces nos centramos en Marina.
Pero lo que se ha hecho Marina es lo correcto. Y no solamente en el aspecto de fortalecer el astillero, sino también fortalecer el sistema económico, porque ahí se potencian las pequeñas y medianas empresas ligadas a la industrialización y la metalurgia para potenciar ese puerto. Es todo una alianza estratégica que se está haciendo desde el punto de vista económico. Me voy a la parte de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Nuestra preocupación debe ser, ¿a quién le vamos a comprar? ¿Qué ganamos estratégicamente? Claro, porque normalmente lo que haces no es que tienes unos aviones de combate, para hablar del tema estrictamente de la sensatez de una adquisición, ¿no es cierto? Como tú dices, tiene que haber una línea. O sea, cuando tú le compraste a los rusos aviones de transporte, aviones de combate, aviones de entrenamiento, sistema de defensa antiaéreo, o sea, compraste todo el paquete. Así es. Y eso es lo que, por ejemplo, en la discusión que hay en este momento, ¿qué sentido tiene comprarle un avioncito a los suecos que es muy eficiente, que para su fuerza aérea, o sea, pero no tienen grandes antecedentes en relación al tema, y además no es parte de un sistema más complejo, que es lo que requeriríamos? Exitosa. ¿No es cierto? Ahora, una vez más, es decir, tenemos dos problemas. ¿Cómo garantizas que acá la desesperación por comprar no tiene que ver más bien que con las necesidades, con las comisiones? Y en segundo lugar, si esto es una prioridad, por enésima vez, Jorge. O sea, es el billete que no nos sobra, tendríamos que meterlo ahora en otra cosa. Sí, pero... referido a las propias Fuerzas Armadas, ¿ah? Yo hay que verlo... O sea, por ejemplo, ¿cuántos helicópteros y aviones de transporte tiene la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada en general? Tiene en total 35 helicópteros. De línea MiG, aproximadamente 30. ¿No? 24 nuevos y 6 que están en... El año pasado se hizo una inversión, ¿no?, llevada a cabo para poner operativo todo el parque aeronáutico, no solamente los helicópteros, sino también los aviones Spartan, los helicópteros Sea King que tiene nuestra Marina. Se ha hecho una inversión cerca de 400 millones el año pasado para poder repotenciar, mantener en operatividad a todos nuestro parque automotor, y no solamente eso, sino también a las unidades terrestres. Pero quisiera responder yo la pregunta, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Primero, establecer una línea estratégica, por Dios. O sea, si yo voy a comprar, tengo que comprar sabiendo a futuro, porque tengo que tener entrenamiento, tengo que tener soporte logístico, tengo que establecer alianzas. Porque no solamente los países, bien claro lo ha dicho la señora presidenta, los países no tienen amigos. Eso decía Javier Pérez de Cuellar. Los países tienen intereses. Claro. ¿No? De ahí viene la frase. Yo se la he escuchado cuando era secretario general de las Naciones Unidas, le hice una entrevista, me dijo, usted tiene que entender que los países no tienen amigos, sino intereses. Sí, no tienen intereses. Pues es impresionante. Entonces, hay que buscar esa línea. ¿Cómo garantizamos que no exista corrupción? Primero, comunicando todo el proceso que se tiene que llevar a cabo. Acá no hay de que es secreto, de que estés por seguridad y defensa nacional. No. Hacerlo abierto, indicando se va a llevar a cabo esto, porque además a estas alturas, cada adquisición, cada procedimiento sale publicado. Todo, es conocimiento en todo mundial. El mundo. Todo el mundo ya ahora ya ni siquiera tienes que estar suscrito a las revistas estas de militares, sino entras por internet y tienes la información en tiempo real. ¿Por qué nosotros fuimos a los Estados Unidos para levantar esas restricciones que tenía como consecuencia de haber derribado una aeronave con civiles estadounidenses? Hecho lamentable que sucedió hace más de 17 años y ya se levantó eso. Finalmente, ¿no? Se levantó. Pero es que era absurdo. Para la gente que no lo sabe, lo que ocurrió fue lo siguiente. Es decir, la interdicción aérea era el derribar, en el caso extremo, una avioneta sospechosa de transportar droga o de ser de narcotraficantes. Y lo que ocurrió es que por error se derribó una avioneta donde iban unos pastores evangélicos. Así es. Norteamericanos. Y se armó un desmadre con los Estados Unidos, que la conclusión fue: les corto todo si no suspenden la interdicción aérea, que fue una medida prepotente, absurda y dañina, ¿no? Porque lo que hizo fue favorecer el narcotráfico en el Perú, ¿no? Porque no se podía derribar los aviones así los detectaras volando como ocurría. O sea, había una cantidad de información de la cantidad de avionetas que se movían, pues no podías derribarlas. Claro, y aparte eso porque los gringos no te lo permitían prácticamente. Aparte eso nos limitaba al sistema de radárico,
o sea, del sistema de radares, de hacerle mantenimiento, de poder adquirir mejor performance y tener un mejor control del espacio aéreo. Entonces, todo eso ya se ha solucionado. Pero ese fue el primer paso para establecer este tipo de alianzas en la lucha con la criminalidad transnacional, que comprende narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, una serie de eventos. Pero por eso vuelvo a repetir, primero transparento. O sea, primero yo tengo que transparentar la adquisición. ¿Que son necesarios? Sí. ¿Que se necesita mayor cantidad de aviones de transporte? Sí. ¿Que se necesitan los Boeing? No veamos que los Boeing son para transportar el avión presidencial. No. Nosotros hace 40 años que no compramos Boeing. Nuestros Boeing ya están en el suelo. El avión presidencial está limitado. Y el otro Boeing que tenemos de 100 pasajeros ya no puede volar. Entonces, el que necesitamos. Y que se tiene que establecer prioridades, sí. No, pero además yo escuchaba el otro día que lo que deberías tener en realidad no es un avión presidencial. Lo que deberías tener es un avión que presta servicios, que mueve gente y que eventualmente puede transportar al presidente o a la presidenta. A ese camino se está apuntando. Que ese es el sentido, no tener un avión que está ahí parado esperando si el presidente vuela o no vuela. Es ridículo. En ese sentido se está apuntando, ¿no? La adquisición de esos dos Boeing de transporte. En el COVID, esa fue la lección más grande que tuvo el Perú. Argentina, México, Chile, cogieron sus aviones militares de línea así, tipo Boeing, los enviaron, trajeron sus vacunas, trajeron todas las camas UCI, trajeron todo el material correspondiente. Nosotros no tenemos ni uno. E incluso movieron a sus conciudadanos en algún momento, ¿no? Exactamente. Y nosotros no podíamos, porque no tenemos. Entonces, ¿qué es necesario? Sí. Y ojo, recordar que esto es un proceso de 4 años. No se va a dar dinero inmediatamente. No es que pones la plata y... No. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero, sí es necesario la adquisición de esas aeronaves por el tema de seguridad y defensa nacional y por el tema de protección a nuestra ciudadanía. Porque esto no solamente va con los aviones de combate, también está yendo con aviones de transporte. ¿Se necesita más Spartan? Sí. 4 aviones Spartan tenemos, debemos tener por lo menos 8. Esos aviones se baten, ida y vuelta. ¿Cuántas personas al año evacúan, ayudan y protegen? Es un número inconmensurable. Los helicópteros de igual manera. O sea, que es necesario, sí. ¿Cómo garantizamos de que la corrupción que está enquistada en todas partes, por intermedio de mafias, por intermedio de personas que ese es su medio de que llevan a cabo ello, es transparentando y en segundo, haciéndolo, en mi punto de vista, de gobierno a gobierno. Ahora, acá me pasa, Jesús Verde, que Estados Unidos ha donado 9 helicópteros Black Hawk para la lucha contra el narcotráfico. Sí, ¿no? Parte de ese levantamiento de las medidas restrictivas y restablecimiento de la interdicción aérea no letal consistía por una gestión que hizo la Fuerza Aérea. Cuando yo fui ministro de Estado en el despacho de defensa, era de que nos iban a donar justamente helicópteros y aviones Super Tucano para llevar a cabo este tipo de interdicción no letal. Entonces, que ha sido bueno ese mecanismo de levantar las restricciones, pero por supuesto que sí. Vuelvo a repetir, ¿no? Hay que tener una línea estratégica a quién comprarle. No podemos decir... Acá compro de color verde, acá compro de color azul, acá compro de color amarillo, acá compro... Porque no estamos cumpliendo con la estandarización y no estamos cumpliendo con un objetivo súper estratégico. Mira lo que me acaba de pasar una persona amiga que no puedo decir la fuente, ¿ya? Pero es una fuente que sabe lo que está diciendo con respecto a la realidad en este momento en la Fuerza Aérea. Dice, ningún MiG está volando en este momento. 0. No tenemos capacidad. Todos están retirados. Están volando los Mirage 2000, que son de los años 80. O sea, son aviones que tienen ya no 40 sino hasta 50 años, ¿no es cierto? Nicolás, que además están volando, pero no tienen armamento. Así es. La verdad, dice, es que ante la eventualidad de un conflicto, que bestia, nuestra capacidad defensiva es igual a 0. O sea, ahora que estamos viendo las imágenes de Israel, Irak, o sea, si viniera eventualmente un ataque militar y un ataque aéreo contra nosotros, nuestra capacidad de resistencia no existe. O sea, desde ese punto de vista, digamos, el argumento es sólido, pero tú dices,
Hay que garantizar transparencia, en primer lugar, es decir, que no haya por enésima vez corrupción en la adquisición. En segundo lugar, esto tiene que ser parte de toda una estrategia de adquisición y de garantía de que te van a proveer servicios, entrenamiento, repuestos, todo lo que sea necesario. Pero la gran interrogante que se hace la sociedad entera es si esto es una prioridad en este momento. Y el problema es que no podemos creer en nadie a estas alturas. Es que sí la es, pero lo que debe entender la ciudadanía, con conocimiento y con la debida información, es que los aviones no van a llegar hoy día y la plata no la voy a dar hoy día. Es una prioridad iniciar la adquisición de las aeronaves. Lo que sí es cierto, el otro día una persona que sabe de temas estos estratégicos me decía, vamos a tener el puerto de Chancay que se va a convertir en el puerto más importante de esta región de Sudamérica. Vamos a tener en poco tiempo Corío. Ajá. Con esos dos puertos, el Perú se convierte prácticamente en el país estratégico en Sudamérica. Estratégico para todos, comenzando por Brasil. Y es un bocadito. Pero sobre la Entonces, base, un país... sobre la base de los recursos. Claro. Los puertos son Por instrumentos supuesto, y herramientas. son los instrumentos, Así pero el problema es que junto con eso tienes cobre, tienes Así oro, es. tienes plata, tienes agroindustria, exportación, tienes Exactamente. pesca, tienes un potencial turístico, pero tienes dos elementos que me decía en el diagnóstico esta persona amiga. Me decía, tienes un desmadre político y una clase política que no está a la altura de las circunstancias, atravesada por una corrupción desacreditante de la sociedad, y tienes una capacidad de defensa igual a cero, como decía mi fuente acá. Igual a cero. El país es un bocadito. O sea, si nos invaden, es decir, nos invaden y no vamos a poder impedirlo. Un país en el tema de seguridad y defensa nacional no puede estar en esa situación. Por eso mi respuesta reiterativa es que sí es prioritario. Otra de las cosas que tu fuente acaba de decir de los Mirage, teníamos dos. Uno, lamentablemente, ¿Es el que se cayó? el que se cayó. Sí, claro. Y yo tengo conocimiento de causa de eso. Porque cuando uno quiere ver por qué la necesidad de la adquisición como ministro de Defensa, yo fui a La Joya y yo volé uno de los Mirage. Con el mayor Rondón, que paz descanse, el que cayó. cayó. Volamos en el biplaza del Mirage. Y ahí yo pude apreciar la antigüedad. La precariedad. Exactamente. Por eso desde ahí se tomó la decisión de que era necesaria la adquisición. Claro, pero si tú tuvieras, si tenemos que terminar ya, ¿no? Lamentablemente, Jorge, pero es decir, si tú dices, este es nuestro proyecto, vamos a hacer Chancay, vamos a hacer Corío, tenemos el mineral, nuestra negociación con las grandes inversionistas va a ser, no queremos exportar piedras, queremos hacer industria, creemos una zona económica especial en Chancay, fabriquemos autos eléctricos, fabriquemos todo lo que se puede fabricar en el Perú para exportar desde acá hacia el mundo, con valor agregado. con valor agregado, y es decir, todo lo que hay que hacer. Pero para esto, para cuidar esto que tenemos, necesitamos tener una fuerza armada disuasiva, o sea, y además nadie se va a robar nada porque le cortamos la mano. Es decir, la gente miraría las cosas con otros ojos. Pero cuando hay la presunción de corrupción y la necesidad y el sentimiento que hay otras urgencias. Claro, me parece que, para ser breve, hay una debilidad de comunicación, porque la comunicación también debe ser estratégica, ¿no? Entonces, si yo voy a dar un paso tan sensible, tan impopular, como que es la adquisición o renovación de aviones de combate, yo tengo la obligación de comunicar. Y quisiera terminar, ¿no? Sí. Una prensa libre, la prensa libre puede ser buena o mala, ¿no? Buena o mala, pero es libre. Pero una prensa que no es libre va a ser mala. ¿Qué digo esto? O sea, uno no tiene por qué molestarse. Porque uno como funcionario público, yo lo he vivido, lo vivo, ¿no? Y uno como funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas, tiene la obligación de comunicar a su población, porque la población lo ha elegido a uno. Bien o mal, lo ha elegido a uno. Y lo primero que tendrías que hacer es escuchar. Así es, o sea, escuchar, pero sobre todo comunicar y decirle, voy a hacer esto y voy a hacer esto, ¿no? En todos los ejes que quiere llevar a cabo el gobierno. Jorge Chávez Cresta, todo con nosotros. Muchas gracias, Jorge.
Antes de la pausa, yo no sé si ha sido el tema o el envejecimiento, pero estoy con un dolor de músculos. Esto es un mensaje para ustedes después de una intensa sesión de ejercicio, porque estoy empezando a hacer ejercicio, señora Magariño. Pero no hay problema, porque sé que en Surcosalud encontraré la ayuda que necesito. Si tú también sientes que tus músculos te están pidiendo a gritos un descanso, no dudes en visitar Surcosalud. Su equipo de profesionales está listo para evaluar tu situación y darte el tratamiento adecuado. Vamos a la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Volvemos.